estas visitas, estos temas que le preocupaban al Papa Francisco, sobre todo en un país como el nuestro. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Con quién empezamos? Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Bueno, efectivamente, no estamos hablando de situaciones que le preocupaban al Papa y que a la fecha no se han resuelto. Él las puso sobre la mesa en la época del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y son situaciones que en realidad afectan a toda la región, ¿no? O sea, sicariato, corrupción, problemas vinculados al cambio climático, a la trata de personas. Sí. Bueno, primero decirte que el Papa Francisco tenía místicamente, él era un jesuita, Íñigo López de Recalde, San Ignacio Loyola, fue un santo de la honradez, un santo de la axiología. Entonces, eso lo tenía inscrito, era su práctica de vida. Por tanto, cualquier acto operario en América Latina, como lo acabas de describir, es evidente que le impactara. La corrupción, ¿cómo no le va a impactar a un hombre formado precisamente en lo que debe significar axiología de vida, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco, que nos ha dejado, hay un proceso, a mi juicio, trunco, porque él es el gran reformista de la Iglesia, pone al Vaticano, al magisterio de la Iglesia en el presente. Porque la Iglesia, vamos, 2000 años impoluta, incólume, más allá de que ha tenido procesos como la reforma religiosa, etcétera, pero ha tenido sus sobresaltos. Y el Papa buscó en todo momento preocuparse para que estuviera en cada uno de los países de la mejor forma, de la mejor manera. Y él, al mismo tiempo que, y este es un punto de inflexión distinto con los demás papas, que viene como un pastor universal, es decir, con el evangelio en la mano, también es un actor político, hay que decirlo. O sea, es el jefe del Estado del Vaticano, que tiene un discurso muy fuerte, ¿no es cierto?, que le llama la atención. Tú hablabas del medio ambiente. Él es el primer sumo pontífice que escribe una encíclica sobre medio ambiente, Laudato Si, 2015. De manera que estamos frente a un papa que es un gran punto de quiebre en la historia de la Iglesia, de la sociedad internacional. Mira el orden mundial a partir de procesos renovadores, de inflexión, donde las vinculaciones entre nosotros tenían que dar grandes pasos mirando nuestra cobertura con la gente, por ejemplo, con el tema de los homosexuales, cambiar la dinámica de la visión que se les veía como demonios, como herejes, transforme y hace que todos de ese tema también vamos a hablar de otras maneras, ¿no? Porque tenemos allí algunos bytes que hemos separado que han sido bastante controversiales por parte del Papa Francisco. Pero lo que ha dicho Miguel Ángel Francisco es muy importante, porque claro, no estamos hablando solo de una figura religiosa, es también una figura política y con todo el derecho y poder de interpelar a ese nivel a otros líderes mundiales. Sí, claro, ese es un poco el rol de los papas, ¿no? Que tienen su legitimidad moral, ¿no? Les da pues digamos, un peso político, y se ha visto en varias ocasiones, ¿no? Antes han habido papas, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, que tuvo un peso muy importante porque él era en la época de la Guerra Fría. Él pues era de un país que venía en la Polonia comunista y tuvo un papel muy importante, si se quiere, en el quiebre de todo ese sistema, ¿no? Y otros, incluso el Papa también, el mismo Papa, digamos, medió en el conflicto entre Argentina y Chile. O sea, y en el caso de Francisco también ha tenido intervenciones, efectivamente, a nivel del medio ambiente, pero también hace un tiempo, generó una reunión sobre el tema de la deuda, ¿no? Que está afectando a los países más pobres. También de alguna manera participó, ¿no?, de esta negociación entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es decir, también él juega un papel y se ha pronunciado, a veces ha generado polémica. Por ejemplo, el tema de Ucrania, ¿no? Tuvo una intervención ambivalente que parecía simpatizar con Rusia. Eso evidentemente generó una reacción contraria por parte del presidente Zelensky.
pero también respecto de Maduro, se decía que era demasiado condescendiente con Maduro, ¿no? Y bueno, con los presidentes argentinos en general, él se llevaba muy mal con Macri, tenía una mejor relación con Cristina Fernández, con Milei, bueno, ya sabemos cómo es Milei, que le dijo, lo insultó, pero después fue a hablarle y como si fueran grandes amigos. Es decir, es una persona, como todos los papas, tienen pues un rol político evidente, ¿no? Y justamente de ese tema tenemos justo un byte del Papa Francisco, porque por supuesto que él era una figura bastante polémica y hay quienes decían que era un papa rojo, el papa comunista, el papa izquierdista, pero ¿qué cosa es lo que él opinaba acerca del modelo económico y de la ideología comunista? Vamos a escucharlo. O algunas personalidades lo ven a usted como una persona que tal vez no está a favor del capitalismo. Tienen esos preconceptos ideológicos que te clasifican a la persona antes de escucharla, ¿no? Escúchala, después habla. El que dio un paso muy grande en el capitalismo fue San Juan Pablo II, que habló de economía social de mercado, ¿no? El capitalismo de mercado. O sea, lo matizó como algo lícito. No es malo en sí mismo. El opuesto sería el comunismo despersonalizante. Ambos son despersonalizantes y exageran. Pero una economía de mercado social, como esa palabrita social que le puso San Juan Pablo II, creo que es la adecua al pensamiento de la Iglesia, ¿no? Después se progresó mucho más en esto, ¿no? Pero esa definición llamó la atención en su momento. Claro, ¿a qué se estaba refiriendo el Papa Francisco cuando hablaba de estos temas, ¿no? Porque él, y si uno toma en cuenta todas las palabras que en su momento tuvo el Papa Francisco, a lo que se estaría refiriendo, y en todo caso ustedes nos darán su interpretación, es a ese capitalismo que, digamos, puede ser sobreexplotador, abusivo, y que más bien se vuelve una suerte de condena para las personas que están sumidas en el consumismo. Es quizás por ese lado por que él se refería, ¿no? A ver, el Papa Francisco recuerda a San Juan Pablo II y lo recuerda muy bien porque uno de los vectores centrales de Vaticano II, que es el gran punto de quiebre en la historia de la Iglesia reciente, con Juan XXIII, fue la introducción de un punto ecléctico entre el capitalismo, por Estados Unidos en esos tiempos de la Guerra Fría, y la Unión Soviética, el comunismo. Ese punto medio, muy pegado al magisterio de la Iglesia y al Evangelio, fue la doctrina social de la Iglesia, traducida en la economía social de mercado. ¿Qué era eso para la Iglesia? Los pobres por sobre todas las cosas. O sea, esos pobres que Carlos Marx decía que es el monopolio de nosotros los comunistas que hablamos, mentira. La Iglesia ya lo hablaba, Jesús de Nazaret 2000 años atrás lo decía. Eso lo rescata San Juan Pablo II, lo hace encíclica, lo lleva a un siglo XX en verdad innovador, y Francisco ha sido con ello absolutamente milimétrico y respetuoso, que significaba al mismo tiempo que en ese punto medio la condena a todo lo ultra, pues, lo ultracapitalista, lo ultracomunista, ese punto medio que le permitió a la Iglesia traducir toda su gesta, toda su acción a través de sus congregaciones, a través de sus acciones religiosas, de sus comunidades laicales, clericales por el mundo entero, la gran misión de la Iglesia a través de sus obras misionales pontificias. Para el Papa eso era trascendental. Los pobres, por sobre todos, nada podía interrumpir lo que él consideraba era central. De hecho, ese fue el consejo o el mensaje que le dio el cardenal brasileño cuando él asume como Papa. No te olvides de los pobres, les decía, ¿no? Y por eso es que él toma el nombre de Francisco. Y en ese sentido, entonces, ¿qué ideología es el Papa? ¿O de qué ideología era el Papa? A ver, no, bueno, ¿era el Papa progre? Lo que dijo, lo que tú estás diciendo justamente, hay la doctrina social de la Iglesia y el social cristianismo, que efectivamente es una especie de balance entre el capitalismo, ¿no? Y la protección, ¿no? Sistema previsional, ¿no? El estado de bienestar
¿no? Que es un poco cómo fueron surgiendo los partidos demócratas cristianos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco esa ideología. Ahora, el Papa evidentemente tenía pues simpatías de izquierda, es verdad. Algunos decían que era más primero peronista y después católico, ¿no? Porque tenía algún tipo de simpatía, ¿no? Pero, digamos, porque claro, se veía a veces que podías tenerse, digamos, era bastante, ¿cómo decir?, muy cordial con Maduro, con gente así, entonces podía haber ese tipo, digamos, a veces de comportamientos que podían molestar a mucha gente, ¿no? Pero digo, de alguna manera, ¿el cargo también lo obligaba a moderarse en ese sentido? Porque, digamos, de no haber sido papa y de permanecer como cardenal, quizás hubiese tomado licencias para decir cosas de repente a otro nivel o a otro calibre. Bueno, a ver, es un tema finalmente de matices, ¿no? Porque evidentemente el Papa no puede salirse de determinados comportamientos, ¿no? Pero sí se puede notar a veces algún tipo de simpatía o no por determinados mandatarios, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Argentina, tenía una pésima relación con Macri, no sé por qué, ¿no? En cambio tenía una mejor relación con Cristina Fernández, ¿no? Entonces, eso llamaba bastante la atención y como decía, hace poco también organizó un tema sobre el ambiente, medio ambiente, y quienes organizaban eso eran Cuba, Venezuela y no me acuerdo qué país más. Entonces, había ese tipo de situaciones o la actitud que adoptó en un inicio respecto de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones que de alguna manera generaban controversia, ¿no? Y a propósito de la relación que tenía el Papa Francisco con los mandatarios argentinos, bueno, la relación que tiene con Milei en los últimos tiempos, entendemos que mejoró, pero cuando Milei todavía era candidato, incluso tuvo unas declaraciones con unos insultos a un nivel realmente terrible. Tenemos justamente un compilado de algunas de estas declaraciones que el presidente Javier Milei hizo del Papa Francisco y después los vamos a comentar. Este país tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Bueno, ahora como presidente y tras la muerte del Papa Francisco, el presidente Javier Milei emitió este comunicado a través de sus redes sociales en donde él señala que, bueno, a pesar de diferencias que hoy resultan menores, maligno el representante del maligno en la tierra, pero para él ahora son diferencias menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, ¿no? Como presidente y como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de la relación que tenía Francisco con Milei, pero en general con Argentina también, Miguel Ángel? Porque hay algo que es importante señalar. Él nunca volvió a pisar Argentina después de ser nombrado Papa. Sí, yo lo referí en los dos libros que escribí sobre el Papa Francisco, pero yo quisiera centrar la idea porque, digamos, Francisco de izquierdista no tuvo nada. O sea, un papa que es verdad, que es flexible con lo que se habría dicho un papa progresista, que tenía algunas dosis de flexibilización, etcétera. Pero te advierto que el papa fue muy duro en mantener la posición, por ejemplo, en el tema del sacerdocio, que solamente son varones los sacerdotes, porque así lo dijo Jesús el día de la última cena, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía y la orden sacerdotal. O sea, en eso no doblegó. O sea, estaba en la línea de los conservadores. Lo que te quiero decir es que Francisco fue siempre un hombre ecléctico del medio. En Argentina, ¿de qué se le acusaba a Francisco en los años 70? De ser indiferente, decían quienes, la gente de izquierda, cuando no se pronunciaba por los actos de violación de derechos humanos del gobierno de Videla, de Viola. Entonces, vamos,
Yo creo que Francisco ha tenido, evidentemente, en el momento en que se convierte en papa, como muy bien dices en la apuesta, él ya tiene una posición y una visión más ecuménica y aprovecha su papado para dar paso a este pedido a gritos de transformaciones que requería la Iglesia. La Iglesia se estaba quedando, está perdiendo fieles. Entonces, un Francisco que en el marco del social cristianismo, la democracia cristiana, que se hicieron partidocracias en América Latina, mantuvo la posición pegada, repito, al Evangelio y al magisterio de la Iglesia, las dos cuestiones vertebrales de lo que significa esta visión escatológica que ha sostenido siempre el catolicismo y que más allá de cuestiones que han habido a través de los años, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma, Juan Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, todos ellos que quisieron buscar cambios cualitativos en la Iglesia, se han mantenido incólume, y Francisco, en su marco, así como se ha dicho, y con esto acabo, progresista o reformador, ha sabido mantener garantía de que la Iglesia se mantiene con su único proceso evangélico, con esa vocación de Jesús de Nazaret hasta el día de hoy. Por eso es que está viva y se mantiene fuerte, a pesar de las adversidades humanas, como lo hubo en los tiempos de los Borgia, te acordarás conmigo. Y eso es importante porque, claro, la mayor preocupación, y hay muchos que coinciden, es que el Papa lo que quería era una Iglesia abierta a todos. Y en ese sentido, por supuesto que él tuvo declaraciones para las personas homosexuales, para la comunidad LGTBI. Vamos a escucharlo. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? A un papá y a una mamá nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. De la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Bueno, y también estuvo de acuerdo en que la Iglesia reciba, admita a las parejas divorciadas y, por supuesto, también a sus hijos. Vamos a escucharlo. Deseo referirme hoy a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. La Iglesia sabe bien que tal situación contradice el sacramento cristiano, pero con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos, sin excluir a nadie. Estamos hablando de temas que ahora concitan mucha polémica, ¿no? Y quizás es por eso que hay gente que calificaba al Papa como un Papa progresista, un Papa que estaba tratando de ir a la moda, ¿no? Incluso eso es lo que estaba comentando más temprano también el cardenal Barreto, ¿no? Contra una ola conservadora dentro de la misma Iglesia Católica, y por eso es que decían que él generaba ese tipo de división, ¿no? Entre una ola más progresista y una ola más conservadora. Bueno, hay la parte política, que es una discusión, y la parte, como efectivamente son temas que tienen que ver más con el tema de la homosexualidad, de los divorciados. Efectivamente, había de parte del Papa ahí sí una renovación, en el sentido que no se puede cerrar las puertas a las personas por tal o tal circunstancia, por tal condición. Efectivamente, de su parte, ahí hay algo que es un avance, ¿no?, que se produce digamos, de parte del Papa, por supuesto dentro de los límites de lo que el magisterio de la Iglesia puede, digamos, determinar, ¿no? Pero obviamente hay un avance. Muy interesante también el tema de las mujeres, porque con este Papa
muchas mujeres han accedido, bueno, no muchas, pero algunas mujeres han accedido ahora a cargos en la alta burocracia del Vaticano. Claro. O sea, no es que se vayan a ordenar como sacerdotes, sino que ocupen estos cargos, estas posiciones estratégicas dentro de la Iglesia como institución. Y eso, efectivamente, eso es una novedad muy interesante, ¿no? Es una novedad muy interesante. Y también, por supuesto, el rol de los laicos, ¿no? Que es algo que es más importante, más aún teniendo en cuenta que hay un problemas de vocación sacerdotal, ¿no? Entonces ahí también, claro, él no quiere llegar tan lejos como por ejemplo a la iglesia alemana, ¿no? La iglesia alemana sí quiere llegar mucho más en la integración de los laicos. Él está un poco a medio camino, ¿no? Hay una discusión interna en la iglesia entre incluso gente mucho más audaz, si se quiere, que el Papa, como la iglesia alemana, y otros mucho más conservadores, como podría ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Él está más o menos en ese sentido, en un término medio, ¿no? Sobre el rol de los laicos, las mujeres y todo lo demás, ¿no? Y vamos a ver también porque, claro, lo que vamos a presenciar dentro de algunos días en el cónclave, en donde se va a elegir al nuevo Papa, es justamente eso, un acto político. Van a discutir, van a tratar de convencerse unos a otros, y ya hay una lista de quiénes son los posibles sucesores, o el posible sucesor, mejor dicho, ¿no? Y quiénes son los cardenales papables, ¿no? Vamos a verlos a continuación. Son 7, ¿no? Tenemos un cuadro que hemos preparado para ustedes. Vamos a regresar con ello después de una breve pausa para hablar justamente de quién podría ser el sucesor del Papa Francisco. Aquellos que podrían concitar la atención y entre de los que podría salir el próximo Papa, ¿no? Tenemos a 2 italianos, Pietro Parolin y Matteo Zuppi. Tenemos también a Peter Erdo, Antonio Tagle, que es, si no me equivoco, filipino, así es. Tenemos a Charles Maung-Bo, que es de africano, así es, ¿no? Peter Ebre y Fridolin Ambongo Besungu. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los principales candidatos ya no son, en su mayoría, cardenales europeos, ¿no? Hay muchos que son ya de Asia, de África, y la tendencia podría ser esa, tomando en cuenta también, Francisco, que muchos de los cardenales que van a ir a votar fueron ordenados también por Francisco, y la tendencia podría ser esa, a elegir a alguien que continúe el legado de Bergoglio. Claro, es una posibilidad, ¿no? Hay que ver que efectivamente ya no hay papas italianos últimamente. Bueno, hay 2 candidatos ahora, pero con Juan Pablo II empezaron, pues, los papas siguientes no eran italianos, y hemos tenido un primer papa latinoamericano. Ahora muchos hablan que debería haber un papa africano, porque efectivamente en África, contrariamente a los países europeos, ahí sí hay vocaciones. Es más, en Europa uno puede estar en un pequeño pueblo y el sacerdote es un africano. ¿Por qué? Porque no hay papas ¿no? del país, ¿no? Entonces, muchos dicen eso, ¿no? Que debería ser un papa africano. Y claro, como muchos cardenales han sido nombrados por el Papa Francisco, pues se podría pensar que eventualmente, ¿no?, alguien de su línea pudiera ser elegido. Pero al final todo eso queda, finalmente, es muy incierto, ¿no? Había esa famosa frase que siempre se dice, ¿no? El que entra papa al concilio sale cardenal, ¿no? O sea, el favorito al final pierde y se elige una persona que nadie se esperaba. Eso puede pasar también, pasa con mucha frecuencia, por cierto. Entonces, habría que estar adentro para ver cómo es el test, cómo está en estos momentos ¿no? la discusión interna para poder adivinar quién tiene más posibilidades. Porque además, como hemos visto, incluso la famosa película Cónclave, se elige un outsider de la nada. Entonces, claro que ahí un poquito jalado de los pelos, la verdad. Pero en fin, más allá de eso, puede aparecer efectivamente situaciones en que hay alguien que eventualmente no estaba entre los favoritos y poco a poco va ganando y va creciendo. Entonces, puede ser algo inesperado, ¿no? Exacto, y puede suceder lo contrario, Miguel Ángel. Es decir, el ala conservadora de la Iglesia podría elegir a alguien tratando de recuperar aquello que considere se perdió con Bergoglio. Vamos a las matemáticas. Hay 252 cardenales, príncipes de la Iglesia, que pueden, purpurados. Ahora, de ellos, 138 están en calidad de ser elegidos papas. Incluido nuestro cardenal Castillo. Incluido el cardenal peruano, así es, Castillo.
Y de ellos, de esos 138, 118 fueron ungidos príncipes de la iglesia por Francisco. Últimamente como 50. Entonces, la tendencia más bien es a que el que pudiera ser elegido en el cónclave es alguien que siga la línea de el Papa Francisco, porque eso es puras matemáticas. Pero como muy bien se dice, no sabemos qué hay dentro, ¿no? O sea, cum clavis, con llave. Están todos encerrados en la Capilla Sixtina. Vamos a ver cómo se mueven las tendencias. Lo cierto es que el Papa hizo una geopolítica del colegio cardenalicio. Descentralizó un poco el poder, claro, también. Porque, digamos, esa visión románica que imperó en la Iglesia ha disminuido. No obstante que cualquier cosa puede terminar pasando, eso no lo sabemos, pero la tendencia es que pudiera haber un Papa que continúe la obra de Francisco, que ha sido, repetimos, este proceso reformista en la Iglesia. Ahora, el Papa Francisco fallece después de haber estado mucho tiempo internado, ¿no? Él reaparece el domingo para las celebraciones de Semana Santa, y una de las últimas cosas que él hace antes de morir, y de hecho él tiene una frase bastante potente, bastante fuerte cuando le consultan sobre qué es lo que él esperaba que sucediera después de la muerte. Él lo que dice es que él esperaba que la muerte lo encuentre a él lúcido, y parece que es lo que él esperaba, ¿no? Porque una de las últimas cosas que él hace antes de fallecer es disolver el sodalicio, ¿no? Parece que esa era una cuenta que él no quería que se quede pendiente, y de hecho él ha sido un papa que ha sido muy firme con la tolerancia cero para abusos por parte de curas denunciados por pederasta, ¿no? Tenemos justamente un byte al respecto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Papa cuando se le consultó sobre este tema. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Claro, en Chile se presentaron casos bastante fuertes y el Papa, por supuesto, estuvo del lado de las víctimas. Él ha recibido a las víctimas del sodalicio también, que fueron y se entrevistaron con él. Y de hecho, algo que para muchos impensable, ¿no? Suspender incluso al ex cardenal Cipriani luego de haber recibido de denuncias que lo acusaban a él también de haber cometido estos abusos. Sí, yo creo que este es el tema, digamos, central del punto de quiebre en el pontificado de Francisco. Muy bien dijiste, él va a Chile y queda impactado. Hay una resistencia, viste cómo lo recibieron, que en realidad no era él, sino lo que estaba pasando en la iglesia chilena. Que él al principio no creía, no creía. Tanto así que hasta salió en un primer momento en defensa del acusado, como debe ser. Y después reculó al escuchar directamente los testimonios de las víctimas. Y entonces el Papa vuelve al Vaticano y hace una reingeniería, tanto así que incluso hace una suerte de concilio, no fue un concilio, pero reúne a los doctos en el Vaticano para discutir el tema del abuso sexual. Y no le tiembla la mano para quitar de puestos claves a quienes tenían compromiso de imputación objetiva. Tú acabas de decir el sodalicio, bueno, el sodalicio está disuelto, pero el señor Figari no. Entonces lo que yo creo es que el señor Figari, el gobierno del Perú, debería acelerar el proceso de extradición para que pague cuitas en el Perú, previo juzgamiento,
por lo que pasó, por lo que hizo como una organización de la Iglesia peruana. Es decir, si hubiéramos hecho la reforma del Código Penal que tanto quiero para introducir la pena de muerte, fusilamiento, porque lo que hizo fue denigrante. Pero lamentablemente el derecho penal lo ampara porque no es retroactivo. Pero estas son las cosas que impactaron mucho en la Iglesia, y Francisco fue muy, pero muy rectilíneo, y eso mostró, ¿no es cierto?, per se, su visión muy pegada a estos valores que la Iglesia tenía que mantener, y que él era consciente que iba ahuyentando a los fieles de esta visión que hemos dicho pétrea de la Iglesia. Por eso tuvo que ser fuerte y hay que rescatarlo como corresponde a un papa que ha enfrentado a los abusos sexuales diametralmente. Así es. Francisco, tu comentario sobre esto. No, sí, efectivamente, yo creo que lo que hizo al disolver el sodalicio efectivamente era un acto muy fuerte de acabar con los abusos, ¿no? De una organización que, bueno, por todo lo que se dijo en las investigaciones, era una especie de organización de poder, ¿no? De construcción de poder y de abuso, ¿no? También sexual, y claro, tenía que acabar, y bueno, hay que felicitar a todos aquellos que participaron de eso, y finalmente llevar a esta decisión del Papa de disolver esa organización. Efectivamente, el Papa cambió un poco lo que había sido, lo que se criticaba a su antecesor, en particular Juan Pablo II, pues él cambia, ¿no? Y decide, como decirlo de alguna manera, tolerancia cero frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Algunos dicen que pudo haberse ido más allá, más lejos, en fin. El tema es que él ha tomado decisiones muy valientes, ¿no? Y efectivamente ha apartado, ¿no?, a una serie de personajes de la Iglesia implicados en abusos sexuales, ¿no? Y eso sí es tal vez uno de los principales logros del Papa. Eso sí va a ser recordado sin duda por eso, ¿no? Ahora, ¿hay algún riesgo de retroceso independientemente de quién asuma el pontificado ahora, ¿no? Porque, por supuesto que la valla que está dejando Francisco es bastante alta, pero en términos de las reformas que ha hecho, no solamente para la Iglesia Católica, sino de cara al mundo, ¿podría haber un retroceso? Yo creo difícil, en todo caso, justamente como muchos cardenales han sido nombrados por él, en todo caso yo veo difícil que pueda haber un papa tan conservador que haga retrocesos, por ejemplo, en el hecho de nombrar mujeres en cargos importantes. Eso lo veo bastante complicado. O sea, si hay algún tipo de reacción, si se quiere, que hay un papa que de repente no es tan, digamos, que no va tan lejos como Francisco, pero de ahí que vaya a haber un retroceso, sí lo veo bastante complicado, ¿no? No sé qué tendría que pasar para que un personaje así pueda ser elegido papa. No lo veo, pero claro, como se dice, la vida te da sorpresas, incluso en el Vaticano, ¿no?